a algunas personas cristianas y no cristianas les cuesta trabajo pensar que Dios tiene algo que ver con sus asuntos económicos, porque a Dios le ha placido ser invisible. Pero la Biblia nos revela que el Señor desempeña un papel muy importante en toda esta área financiera. Existe una división de responsabilidades a la hora de manejar nuestro dinero. Dios tiene su parte y usted tiene que entender, nosotros tenemos nuestra parte. Dios tiene ciertas responsabilidades y a nosotros nos ha dado otras. Gran parte de la frustración que sentimos por las cuestiones del dinero se debe a que no reconocemos cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos que enfrentar y cuáles no. Dios se ha reservado para sí mismo 3 responsabilidades. Primero, ser el dueño. Segundo, controlar todo. Y tercero, proveer para nuestras necesidades. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas y que Él es el dueño de todo. En el Salmo 24, versículo 1, leemos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. La Escritura incluso identifica ciertas cosas específicas que son propiedad del Señor. Dios posee toda la tierra. Por ejemplo, en Levítico 25, 23, la Biblia nos dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía. Y Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el Salmo 50 también podemos encontrar que la Biblia dice: míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Así que Dios creó todo y nunca lo transfirió al hombre. Y es ahí donde está la base del entendimiento que necesitamos para manejar nuestras finanzas. Usted y yo tenemos que pensar que la Biblia enseña claramente que el hombre no es dueño de lo que posee. El hombre no es dueño de sí mismo. El hombre es un mayordomo de la creación de Dios. Si reconocemos que Dios es el dueño de todo, toda decisión en cuanto a cómo gastar nuestro dinero se convierte entonces en una decisión espiritual. Sí, una decisión espiritual. Aunque usted piensa que es un tema muy material cuando hablamos de finanzas, pero es un tema espiritual. Ya no preguntamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi dinero? Sino que la pregunta correcta sería: Señor, ¿qué quieres que yo haga con tu dinero? La segunda responsabilidad de Dios tiene que ver con el control total de todo lo que sucede. La Biblia usa muchos nombres descriptivos para expresar el control que ejerce Dios, para expresar su soberanía. Nombres como dueño, todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes son encontrados a lo largo y a lo ancho de las Sagradas Escrituras. El Salmo 135, 6, por ejemplo, dice: Jehová ha hecho todo lo que ha querido en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los océanos. Y Daniel 4 nos dice: bendije al Altísimo. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga: ¿qué haces? Para nosotros, los que conocemos al Señor, resulta muy alentador darnos cuenta que Dios usa todo, incluso las circunstancias difíciles, para que algo bueno suceda al final del proceso. Y aquí nosotros tenemos que reiterar vez tras vez que Dios está manejando las situaciones difíciles de nuestra vida, pero también las situaciones buenas de nuestra vida. Dios está con nosotros en los momentos de calma, pero Dios también está con nosotros en los momentos de tormenta. Es por eso que la teología de Pablo en Romanos 8:28 explica: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted puede tener paz al saber que nuestro Padre Celestial controla cualquier situación a la que usted se enfrente. Y déjeme decirle, no solo eso, sino que quiere usar esas situaciones para que de alguna manera todo en su vida les salga mucho mejor de lo que usted mismo tiene planeado. La tercera responsabilidad de Dios es suplir nuestras necesidades. En Latinoamérica nosotros debemos parar de enseñar de que el varón es el proveedor del hogar, por ejemplo. Sabemos que eso es algo que nos enseñaron cuando niños y es algo muy cultural. Sin embargo, si hay alguna señora que piensa que su esposo es el proveedor de su hogar, un día de esto se va a llevar una gran sorpresa. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh,
que significa el Señor proveerá. Entonces Jehová Jireh es nuestro proveedor, no el varón de la casa. Y Él provee algunas veces a través de la mujer, otras veces a través del varón, algunas veces a través de los dos y otras veces a través de ninguno de los dos. Los varones no deberíamos deprimirnos cuando perdemos nuestros trabajos porque se supone que debo estar proveyendo para mi casa. Deberíamos confiar en Dios para la provisión que necesitamos. Tampoco deberíamos deprimirnos si nuestras esposas ganan más que nosotros, porque no está en nosotros o en el varón el decidir cómo Jehová Jireh va a proveer para nuestra familia. Dios cuida de su pueblo y no necesita una situación económica próspera para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, todos los días durante 40 años, Dios le dio maná al pueblo de Israel cuando él estaba en el desierto. Y Jesús le dio de comer a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Dios es tanto predecible como impredecible. Él es completamente predecible en su fidelidad de suplir para nuestras necesidades. Filipenses 4:19, por ejemplo, dice: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que no podemos predecir es cómo va a suplir el Señor. Dios usa formas diferentes y a veces sorprendentes para atender a nuestras necesidades. Podría tratarse de un aumento de sueldo, o un regalo, o una oferta que nos permite ahorrar dinero. Independientemente de la forma que Dios elija, nosotros podemos confiar en Él totalmente. Dios, tal y como se revela en las Escrituras, es muy diferente de como se lo imagina mucha gente. Con mucha frecuencia la gente no reconoce su amor y la grandeza de su poder. Tenemos que cambiar nuestra imagen mental de Dios, procurando entender lo que la Biblia nos dice sobre Él. Por ejemplo, en Isaías 40:26 se nos dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas, a todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza nunca faltará. Dios puso las estrellas en el firmamento y creó las altísimas montañas de la tierra y también los poderosos océanos. La Biblia nos dice: nada hay que sea difícil para Dios. Eso está en Jeremías 32:17. Lo más importante que usted aprenderá en todo este estudio es la función y la responsabilidad de Dios en las finanzas. Él es el dueño de todo. Él controla todas nuestras circunstancias y además Él ha prometido proveer para nuestras necesidades. Ahora veamos la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros para manejar los bienes materiales.